Una noche, muy tarde. La luz en un apartamento de Madrid seguía encendida. No había cámaras, no había aplausos, solo silencio y una respiración irregular que rompía la calma. Con más de 50 años, Rosy de Palma recibió el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer en etapa terminal. La noticia cayó como un golpe seco, imposible de suavizar, imposible de explicar. Una mujer que durante décadas desafió los estándares, que convirtió lo diferente en arte, que caminó por el cine con una fuerza casi indestructible. Ahora estaba sentada frente a algo que no podía transformar, ni interpretar, ni dominar. Porque esta vez no era un papel, era su vida. Las paredes del apartamento guardaban ecos de risas pasadas, de conversaciones intensas, de momentos donde la vida parecía expandirse sin límites. Pero ahora, todo se sentía más estrecho, más pesado, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más rápido dentro de ese espacio, y en medio de ese silencio estaba ella, más frágil, más humana, más real que nunca. Su cuerpo comenzaba a hablar un idioma que ni siquiera ella entendía del todo. El cansancio no era solo físico, era profundo, invisible, acumulado. Las manos que antes expresaban emoción en cada escena, ahora temblaban ligeramente, como si dudaran incluso de sí mismas. Pero lo más difícil no era el dolor, era la mirada de su hija. Luna García no decía mucho, no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Había crecido viendo a su madre como una figura imposible de romper. Una mujer que no pedía permiso, que no bajaba la cabeza, que no se rendía. Pero ahora, frente a ella, esa imagen comenzaba a desdibujarse. Y eso dolía más que cualquier diagnóstico. Las noches se hicieron más largas. No por el insomnio, sino por el miedo. Miedo a las palabras que no se dicen. Miedo a los silencios que pesan demasiado. Miedo a ese futuro que ya no se puede imaginar con claridad. Luna se sentaba cerca, a veces sin tocarla, a veces sosteniendo su mano como si ese gesto pudiera detener el tiempo. No lloraba siempre, pero cuando lo hacía, era en silencio, como si no quisiera que su madre lo notara, como si el dolor tuviera que ser contenido para no hacer más pesada la carga. Había momentos pequeños, casi invisibles. Una taza de té que se enfría sin que nadie la toque. Una llamada que nunca se responde. Una ventana abierta donde el aire entra, pero no alivia. Y entre esos detalles, la realidad se instalaba lentamente. Rosy, la mujer fuerte, la figura inolvidable, ahora tenía miedo. No lo decía, pero se notaba. En la forma en que cerraba los ojos por más tiempo del habitual, en la forma en que respiraba antes de hablar, en la forma en que evitaba ciertas conversaciones, como si algunas verdades, al ser pronunciadas, se volvieran definitivas. Luna empezó a notar los cambios antes que nadie. Pequeños al principio, una sonrisa menos frecuente, un gesto más lento, un silencio más largo, y luego todo se volvió evidente. No hubo una escena dramática. No hubo gritos. No hubo colapso. Solo una comprensión lenta, inevitable, dolorosa. El tiempo ya no era el mismo. Y en ese nuevo tiempo, cada segundo tenía peso. Cada palabra importaba. Cada mirada se quedaba más tiempo de lo normal. Porque ambas sabían, aunque nadie lo dijera, que algo estaba cambiando, de forma irreversible. A veces, Luna quería preguntar, quería entender, quería escuchar una explicación que hiciera todo menos confuso. Pero no preguntaba, porque en el fondo, ya sabía. Y Rosy, también. Había una distancia nueva entre ellas, no física, sino emocional. Una distancia hecha de miedo, de amor, de protección mutua. Una distancia donde ninguna quería hacer sufrir a la otra, y sin embargo, ambas sufrían en silencio.
Las luces del apartamento seguían encendiéndose cada noche, como si resistieran a apagarse, como si simbolizaran una lucha, pequeña, pero constante. Y en ese espacio, lleno de recuerdos, de sombras, de momentos suspendidos, una madre y una hija aprendían, lentamente, a convivir con lo inevitable, sin decirlo, sin aceptarlo completamente, solo estando ahí, muy cerca, pero sintiendo que algo ya empezaba a irse, antes de que el silencio llenara aquel apartamento, antes de que el miedo se instalara en cada rincón. Ella era otra historia. Rosy de Palma no era solo un rostro en la pantalla, era una presencia, un rostro imposible de ignorar, rasgos que rompían todas las reglas, una belleza que no pedía aprobación, porque nunca la necesitó. En el mundo del cine de España, donde tantas veces se persigue lo perfecto, ella apareció como una ruptura, una declaración. No intentó encajar, nunca. Y por eso brilló. Su imagen se convirtió en un símbolo, no de perfección, sino de autenticidad, no de lo esperado, sino de lo inolvidable. Trabajó con nombres grandes, caminó por escenarios donde muchos soñaban estar, pero lo que la hacía distinta no era solo su carrera, era su forma de existir, libre, directa, indomable. Mientras otros seguían tendencias, ella las ignoraba. Mientras otros temían las críticas, ella las desafiaba con una mirada firme, casi provocadora. Había algo en ella, difícil de explicar, como si cada gesto dijera, soy esto, y no necesito ser otra cosa. Y el público lo sintió, porque no era una actriz que interpretaba personajes, era alguien que llevaba su verdad a cada papel, sin filtros, sin miedo. El éxito llegó, pero no la cambió. La fama creció, pero no la suavizó. Seguía siendo ella, una mujer que caminaba sola si hacía falta, que elegía caminos difíciles, que decía lo que otros evitaban decir. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era casi revolucionario. Nadie la veía débil, nadie la imaginaba frágil, porque todo en ella hablaba de fuerza, de resistencia, de identidad, de una libertad que no se negocia. Y quizás por eso nadie estaba preparado para esto. Nadie imaginó que esa mujer, que parecía invencible, tendría que enfrentarse a algo que no se puede desafiar con actitud, ni vencer con personalidad. Porque hay batallas que no se libran en público. Hay silencios que ni la mujer más fuerte puede romper sin quebrarse un poco. Y en medio de ese contraste, tan brutal, tan injusto, la imagen permanece. Una mujer de pie frente al mundo, mirándolo sin miedo, y, al mismo tiempo, una mujer en silencio, aprendiendo, poco a poco, que esta vez, la vida no sigue el guión que ella escribió. El día no parecía distinto, y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. El hospital en Madrid tenía ese silencio extraño. No el silencio de la paz, sino el de las palabras que aún no se han dicho. Pasillos largos, luz blanca, demasiado blanca. El sonido lejano de pasos, que van y vienen, sin detenerse. Rosy de Palma caminaba despacio, no por debilidad, todavía no, sino por esa sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ella ya supiera. La puerta se cerró, y entonces el tiempo cambió de ritmo. El médico estaba frente a ella, papeles en la mano, pero sin prisa por hablar. Sus ojos no sostenían la mirada, se movían ligeramente, evitando ese momento inevitable, ese segundo, ese pequeño instante, antes de que todo se rompa. El aire se volvió más pesado, como si incluso respirar costara un poco más. Y entonces, lo sentimos. Nada más al principio, solo eso. 2 palabras, pero suficientes para abrir un vacío. Después vinieron otras frases, más largas, más técnicas,
explicaciones, términos médicos, porcentajes, opciones, pero nada de eso realmente importaba, porque lo esencial ya había sido dicho. Cáncer, etapa avanzada, sin retorno claro. No era un rumor, no era una posibilidad, no era una sospecha que pudiera desmentirse más tarde. Era la verdad, y la verdad no tenía forma de suavizarse. Rosie no reaccionó de inmediato, no gritó, no lloró, solo se quedó ahí, escuchando, pero al mismo tiempo dejando de escuchar, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Las palabras del médico seguían, pero llegaban lejanas, distorsionadas, casi irreales, porque en su mente solo había una imagen, su hija, Luna García, y en ese instante todo cambió de significado. Ya no era su cuerpo, ya no era su carrera, ya no era su historia, era el impacto que esto tendría en alguien más. Sus manos descansaban sobre sus piernas, inmóviles, pero por dentro algo se quebraba, no de forma dramática, no visible, sino lenta, profunda, silenciosa. El médico dejó de hablar, el silencio volvió, pero ahora no era el mismo, era más denso, más definitivo, como si la habitación entera supiera que nada volvería a ser igual. Rosie levantó la mirada, por primera vez, directa, no desafiante, no fuerte, solo humana, y en ese cruce de miradas, breve, incómodo, inevitable, no hubo necesidad de más palabras, porque ya no quedaban dudas, no había margen para negar, no había espacio para reinterpretar. Aquello ya tenía nombre, y ese nombre pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado en su vida. Afuera, el mundo seguía, la gente caminaba, los coches pasaban, la vida continuaba como si nada. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido, y en ese punto exacto, entre lo que fue y lo que ya no podría ser igual, Rosie de Palma entendió, sin decirlo, sin llorar aún, que esta vez no había escenario, no había personaje, no había segunda toma, solo la realidad. No lloró. No en ese momento. El médico ya había salido. La puerta se cerró suavemente, y la habitación quedó en un silencio que no pedía consuelo. Rosie de Palma permaneció sentada, inmóvil, como si su cuerpo aún no hubiera recibido la orden de reaccionar. Sus ojos no miraban a nadie, no buscaban respuestas, no pedían explicaciones, solo se dirigieron lentamente hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva. Madrid respiraba como siempre, coches que pasaban, gente que caminaba sin saber, luces que cambiaban de color, sin detenerse. Y ella observaba, durante mucho tiempo, sin moverse, sin parpadear apenas, como si intentara aferrarse a ese mundo que aún parecía intacto, aunque el suyo acababa de romperse. Había sido una mujer que nunca retrocedía, que enfrentaba críticas, rechazo, miradas, sin bajar la cabeza. Había construido su identidad sobre la fuerza, sobre la diferencia, sobre esa certeza de que nada podía definirla, si ella no lo permitía. Pero ahora, esto no era una opinión, no era un juicio externo, no era algo que pudiera desafiar con carácter. Era un límite, uno que no había elegido, uno que no podía ignorar. Y en ese momento, esa mujer que nunca tuvo miedo, se encontró frente a algo completamente distinto. No gritó, no negó, no se derrumbó, solo se quedó en silencio. Un silencio diferente, más profundo, más denso, más difícil de sostener. Su mano descansaba sobre la silla, los dedos ligeramente tensos, como si intentaran aferrarse a algo invisible. Y entonces, lentamente, se cerraron. Un gesto pequeño, casi imperceptible. La mano se apretó, con fuerza, como si contuviera todo lo que no salía en palabras, todo lo que aún no podía convertirse en lágrimas. Y luego se soltó, sin dramatismo, sin ruido,
Solo dejó de resistirse. El aire entró en sus pulmones, más pesado, como si cada respiración ahora llevara consigo un peso nuevo. Sus hombros apenas bajaron un poco. No era rendición, era reconocimiento, porque hay momentos en los que incluso la persona más fuerte no necesita luchar, solo necesita entender que hay batallas que no se ganan con fuerza. Y en ese instante suspendido, entre la incredulidad y la aceptación que aún no llega, Rosy de Palma seguía mirando por la ventana, como si buscara, en el movimiento lejano de la ciudad, una señal, una pausa, una explicación, pero no había nada, solo la vida, continuando. Mientras dentro de ella, algo, muy lentamente, empezaba a apagarse. La noticia no llegó como una frase completa, llegó fragmentada. Primero, una llamada. Luego, un silencio extraño al otro lado. Y después, palabras que no encajaban entre sí. Luna García escuchaba, pero no entendía. O tal vez no quería entender. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Estás segura? Las preguntas salían, una tras otra, más rápidas que las respuestas, como si repetirlas pudiera cambiar algo. Pero nada cambiaba. Cada vez que alguien intentaba explicar, cada vez que la realidad se acercaba un poco más, ella volvía a preguntar, como si necesitara romper esa verdad, en partes más pequeñas, para no dejar que la golpeara de una sola vez. No lo aceptó, no en ese momento, porque hay noticias que el corazón simplemente rechaza. Su respiración se volvió irregular, sus manos inquietas, buscando algo que sostener, algo que la anclara. Pero no había nada, solo esa sensación de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Rosy de Palma, su madre, la mujer que siempre parecía invencible, no podía estar enferma. No así, no de esa manera, no ahora. Luna caminaba de un lado a otro, sin rumbo, sin dirección, como si el movimiento pudiera aliviar el peso que empezaba a crecer dentro de ella. Pero no lo hacía. Al contrario, cada paso, cada pensamiento, la llevaba más cerca de una verdad que no quería mirar de frente. El pánico llegó en silencio. No fue un grito, no fue un colapso inmediato. Fue algo más sutil, más profundo, una presión en el pecho, una sensación de falta de aire, una necesidad urgente de negar, de escapar, de detener el tiempo. Pero el tiempo no se detenía. Y entonces llegó el momento en que ya no pudo evitarlo. Se quedó quieta, completamente quieta, como si su cuerpo finalmente entendiera lo que su mente aún intentaba rechazar. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas inmediatas, sino de algo más denso, más difícil de soltar. Incredulidad, miedo, rabia contenida, porque no era justo. Nada de esto lo era. Una mujer fuerte, una madre presente, una figura que nunca se había rendido. No debía terminar así. Y sin embargo, ahí estaba, real, innegable. Luna cerró los ojos, por un instante, como si al abrirlos, todo pudiera desaparecer. Pero no desapareció. Y en ese pequeño gesto, tan humano, tan desesperado, algo dentro de ella empezó a romperse. No en un estallido, sino en grietas silenciosas que se extendían, poco a poco, sin hacer ruido, pero sin detenerse. Era una mujer adulta. Había enfrentado dificultades, había tomado decisiones, había construido su propia vida. Pero frente a esto, no había preparación posible, porque hay dolores que no dependen de la edad, ni de la madurez, ni de la experiencia. El dolor de ver a una madre debilitándose no tiene lenguaje, no tiene lógica, no tiene defensa. Y en medio de todo eso, Luna García se quedó ahí, de pie, con los ojos perdidos, las manos sin saber qué hacer. Una mujer, sí, pero al mismo tiempo, una hija, completamente impotente, frente a algo
que no puede tocar, no puede cambiar, no puede detener, y que, lentamente, empieza a llevárselo todo. Los días empezaron a perder su forma. Ya no había una línea clara entre la mañana y la noche. Solo una sucesión de momentos, marcados por citas médicas, medicamentos y silencios cada vez más largos. Rosy de Palma entraba y salía del hospital en Madrid como si fuera parte de una rutina que nunca eligió. Pasillos conocidos, rostros que ya no eran extraños, máquinas que emitían sonidos constantes, casi hipnóticos. Las sesiones de tratamiento se repetían, una tras otra, a veces largas, a veces insoportablemente lentas. Su cuerpo respondía, pero cada vez menos. El cansancio se acumulaba, no como algo pasajero, sino como una presencia constante, que no se iba nunca. Había días en los que lograba levantarse, mirarse al espejo y sostener esa imagen que el mundo conocía, el gesto firme, la mirada directa, la postura que no cedía. Y cuando alguien la veía, seguía siendo ella, la misma mujer fuerte, la misma figura que no se doblaba. Pero eso era solo la superficie, porque dentro todo era distinto. El dolor no siempre gritaba. A veces era silencioso, persistente, como una sombra que no se separa. Se instalaba en el cuerpo, en los huesos, en la respiración. Y por la noche se hacía más evidente. Las horas se alargaban, el sueño no llegaba, o llegaba y se rompía en pedazos. Luna García escuchaba desde otra habitación los pequeños sonidos, los cambios en la respiración, los movimientos que delataban incomodidad. No siempre entraba. A veces se quedaba quieta, escuchando, como si cruzar esa puerta significara aceptar algo que aún no estaba lista para enfrentar. Pero otras veces no podía evitarlo. Se acercaba, en silencio. Se sentaba cerca, sin decir nada, porque ya no hacían falta palabras. Había noches en las que Rosy abría los ojos y la veía ahí. Y en ese cruce de miradas había algo que dolía más que cualquier síntoma. Una comprensión compartida. El tiempo estaba cambiando. Cada día pesaba más. Cada gesto parecía más lento. Cada movimiento requería más esfuerzo. Y aún así, cuando salía al mundo, aunque fuera por unos minutos, seguía sosteniendo esa imagen. La mujer que no se rinde. La mujer que no muestra debilidad. Pero al regresar, el cuerpo decía la verdad. Las manos más frías, la piel más pálida, la energía cada vez más escasa. Había momentos breves en los que todo parecía detenerse, como si el tiempo dudara. Pero no lo hacía. Seguía avanzando, sin pausa, sin consideración, sin esperar a nadie. Y en medio de ese avance constante, las cosas pequeñas comenzaron a cambiar. Las conversaciones más cortas, los silencios más largos, las miradas más profundas, como si ambas, sin decirlo, intentaran guardar cada instante. Porque en el fondo ya lo sabían. No quedaba tanto. No había una fecha exacta. No había una cuenta regresiva visible. Pero había señales, en el cuerpo, en el cansancio, en la forma en que los días se deslizaban, sin dejar espacio para el descanso. Y en ese ritmo lento, casi imperceptible, la vida seguía, pero diferente, más frágil, más limitada, más consciente, como si cada segundo, sin anunciarlo, estuviera diciendo algo. Algo que ninguna de las dos quería escuchar por completo, pero que estaba ahí, presente, inevitable, recordando, en cada respiración, que el tiempo ya no era infinito. Las palabras empezaron a cambiar. Ya no eran conversaciones cotidianas, ni frases rápidas, ni respuestas automáticas. Eran pausas, eran miradas largas y silencios que decían más que cualquier explicación. Rosy de Palma ya no hablaba como antes, no porque no quisiera, sino porque cada palabra,
ahora tenía peso. Y Luna García escuchaba de otra manera, más atenta, más presente, como si supiera que nada de esto se repetiría igual. Se sentaban juntas, a veces sin planearlo, en el borde de la cama, en una silla junto a la ventana, o simplemente en silencio. Y entonces empezaban, no con lo importante, no al principio. Primero, recuerdos pequeños, un viaje antiguo, una risa compartida, un momento que parecía insignificante, pero que ahora brillaba distinto. Y poco a poco, las palabras cambiaban de dirección, más lentas, más cuidadas, más reales. Ya no había prisa por responder, ni necesidad de llenar el espacio, porque ese espacio también era parte de la conversación. Hubo cosas que nunca se habían dicho, no por falta de amor, sino porque la vida siempre parecía ofrecer más tiempo. Pero ahora, ese tiempo ya no era una promesa segura. Rosy miraba a su hija con una intensidad nueva, como si quisiera memorizar cada detalle, cada gesto, cada expresión, y en esa mirada había algo más que cariño. Había despedida, aunque no se nombrara. Luna a veces intentaba hablar, empezaba frases y las dejaba a la mitad, como si terminarlas las hiciera demasiado reales. Yo quería decirte que... Y luego, silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía demasiado. Rosy no insistía, solo asentía, suavemente, como si entendiera incluso lo que no se decía. Había momentos en los que el pasado volvía con fuerza. Historias repetidas, anécdotas que ambas ya conocían, pero que ahora se contaban de otra manera, más despacio, con más detalle, como si cada recuerdo fuera una forma de quedarse un poco más. Y en medio de todo eso, desaparecieron los roles. Ya no era la actriz, ya no era la figura pública, no había luces, no había escenarios, solo una madre y una hija, nada más, sin máscaras, sin distancia, solo dos personas, tratando de sostener algo que sabían que no podían retener para siempre. En una de esas noches, sin aviso, sin preparación, Luna se acercó más. No dijo nada. Simplemente la abrazó. Pero no fue un abrazo cualquiera. Fue más largo, más firme, más consciente. Como si en ese gesto intentara detener todo lo demás. Rosy respondió con la poca fuerza que le quedaba, pero con una intención clara. No soltar, no todavía. El tiempo pareció detenerse solo un segundo. Pero luego volvió a avanzar, y el abrazo, finalmente, se aflojó, sin romperse del todo, como si ambas quisieran quedarse ahí, un poco más, un instante más, antes de que las palabras, antes de que la realidad volvieran a entrar. Y en ese espacio suspendido, entre lo que se dijo y lo que quedó incompleto, quedó algo flotando, una frase nunca terminada, un sentimiento demasiado grande para expresarse, y la certeza, silenciosa, de que algunas conversaciones no se cierran, simplemente se quedan ahí viviendo en lo que nunca llegó a decirse. Y entonces, cuando todo parecía dicho, cuando el silencio ya lo llenaba todo, quedaron las preguntas, cortas, lentas, inquietas. ¿De qué tiene más miedo Luna García? ¿De perderla? ¿O de quedarse sin saber qué hacer después? ¿Está preparada? ¿O solo está aprendiendo a fingir que lo está? ¿Y Rosy de Palma realmente ha aceptado lo que viene? ¿O simplemente ha dejado de luchar hacia afuera para resistir, en silencio, por dentro? Ese gesto tranquilo, esa mirada serena, ¿es paz o es cansancio? ¿Hay algo que aún no ha dicho porque no quiere romper a su hija? ¿O por qué decirlo? ¿Lo haría definitivo? Las preguntas no buscan respuesta. No ahora. Se quedan suspendidas entre una mirada y otra, entre una respiración y la siguiente, como si el tiempo mismo dudara, como si incluso el destino no quisiera responder todavía. Y en ese espacio, frágil, incierto,
incompleto, todo sigue avanzando. Pero nadie sabe realmente hacia dónde. Y tal vez todo esto no se puede nombrar con una sola palabra. ¿Es una tragedia? ¿O es la última prueba de una vida que siempre eligió lo difícil? Porque mirar a Rosy de Palma solo desde el dolor, tal vez, no sea suficiente. Ella, que rompió normas, que caminó sola cuando nadie entendía, que convirtió lo distinto en fuerza, ¿no estaría también enfrentando esto a su manera? Sin espectáculo, sin dramatismo, sin rendirse del todo, pero sin negar lo inevitable. Y entonces, la historia cambia de forma, porque el cáncer no es solo un diagnóstico, no es solo un cuerpo que se debilita, es un proceso lento, invisible por momentos, pero que lo atraviesa todo. Las conversaciones, las miradas, los silencios. Afecta a quien lo vive, pero también a quien observa, a quien acompaña, a quien ama. Luna García no solo enfrenta la posibilidad de perder a su madre, también enfrenta una transformación interna, una forma nueva de ver la vida, de entender el tiempo, de medir lo que realmente importa. Y quizás eso también es parte del viaje. No hay héroes claros aquí, no hay villanos, no hay respuestas simples, solo personas tratando de sostenerse en medio de algo que no eligieron. Hay momentos de fuerza y momentos de quiebre, momentos de aceptación y otros de negación silenciosa. Y ninguno invalida al otro, porque tal vez esto no se trata de ganar o perder, ni de resistir o rendirse. Tal vez se trata simplemente de atravesarlo, de estar, de acompañar, incluso cuando no se sabe cómo, de mirar al otro y seguir ahí, aunque duela, sin buscar un significado definitivo, sin intentar convertirlo en una lección, solo reconociendo que hay experiencias que no se explican, solo se viven. Y en medio de todo eso, sin conclusiones, sin certezas, la historia sigue abierta, respirando, entre lo que se entiende y lo que aún permanece imposible de nombrar. Una habitación, la luz amarilla, tenue, casi cansada, el aire quieto, un reloj que sigue, pero apenas se escucha. En la cama, Rosy de Palma, inmóvil, respirando, lento, como si cada respiración tuviera que atravesar algo invisible. A su lado, Luna García, sentada, muy cerca, sin moverse. Su mano sostiene la de su madre, con cuidado, como si temiera que incluso el más mínimo gesto pudiera romper ese instante. No hay palabras, no hacen falta. Los ojos abiertos, pero perdidos, mirando algo que no está en la habitación. Tal vez recuerdos, tal vez nada. La luz cae sobre sus rostros, dibujando sombras suaves, como si el tiempo también se hubiera vuelto más lento, muy lento. Afuera, la vida sigue, pero aquí, dentro, no entra. Solo ese espacio, cerrado, suspendido, donde todo parece detenido. La mano de Luna no se suelta, ni un segundo. Sus dedos apenas se mueven. Un gesto mínimo, como si quisiera decir algo, sin usar palabras. Rosy no responde, pero tampoco se aleja. Y en ese contacto, tan simple, tan frágil, queda todo. El pasado, el presente, lo que no se dijo, lo que ya no se dirá. El silencio crece, pero no pesa. Se queda ahí, acompañando, como una presencia más. Los minutos pasan, o tal vez no. Es difícil saberlo, porque en ese momento, el tiempo deja de importar. Solo queda una habitación, una luz, una cama, una hija y una madre tomadas de la mano, muy quietas, muy juntas. Durante mucho tiempo.
Hort, sin decir nada.